Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Como siempre estamos emocionados de traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los temas que realmente nos importan. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí amigos, estamos hablando de la bomba que ha explotado recientemente, la impactante noticia sobre Hande y Kerem que ha sorprendido a todos. Sí, lo han leído bien en el título y si están aquí, es porque seguramente están tan intrigados como nosotros. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que han conquistado corazones a nivel internacional, son el epicentro de un revuelo mediático sin precedentes. Sabemos que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o de sus carreras individuales, y es precisamente por eso que hemos decidido abordar este tema con todo el detalle posible. Queremos desglosar lo que está sucediendo, analizar las posibles implicaciones y, sobre todo, compartir sus reacciones con ustedes, nuestra comunidad. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y, lo más importante, a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a buscar las historias que más les interesan. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en el meollo de la cuestión. La fecha 29 de noviembre de 2025 será recordada por muchos como el día en que una noticia inesperada sobre Hande y Kerem salió a la luz, cambiando el panorama de lo que hasta ahora conocíamos o creíamos conocer de ellos. La información ha surgido de diversas fuentes, y aunque al principio sonaba casi a rumor, la confirmación oficial o la persistencia de los detalles han hecho imposible ignorarla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y exitosas, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, que la ha llevado a protagonizar series de gran impacto tanto en Turquía como en el extranjero. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente carismático y talentoso, que ha ganado una legión de seguidores gracias a su participación en producciones de primer nivel y a su personalidad encantadora. Juntos en la ficción y para muchos también en la vida real, formaron una de las parejas más icónicas y seguidas. La noticia en cuestión, que ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios, se centra en Escenario 1, una ruptura inesperada y pública. Si la noticia es una ruptura, el guión podría abordar la sorpresa generalizada, dado que parecían una pareja sólida y feliz. Análisis de las posibles causas basándose en declaraciones previas, indirectas o rumores de terceros. La reacción de los fans divididos entre la tristeza y la comprensión. Cómo esta noticia podría afectar sus carreras individuales y proyectos futuros. Declaraciones o silencios de los implicados y cómo han sido interpretados. Comentarios de otros famosos o colegas que puedan arrojar luz sobre la situación. La retrospectiva de su relación y los momentos que marcaron su historia. Escenario 2, un anuncio de compromiso o boda sorpresa. Si la noticia es una buena nueva. La euforia de los fans al enterarse de la posible unión. Detalles filtrados o confirmados sobre el compromiso o planes de boda. La especulación sobre la fecha y el lugar de la ceremonia. Cómo esto solidifica su imagen como pareja ante el público. Posibles implicaciones para sus carreras a largo plazo. Reacciones de familiares y amigos cercanos. Comparaciones con otras bodas de celebridades. Escenario 3, un nuevo proyecto conjunto monumental. Si la noticia es un nuevo proyecto juntos. La emoción de verlos colaborar de nuevo en pantalla. Detalles sobre el tipo de proyecto y el género. La expectativa generada por su química actoral. Cómo este proyecto podría ser un hito en sus carreras. Entrevistas previas donde expresaron su deseo de trabajar juntos de nuevo. El impacto potencial en la audiencia y en la industria. El marketing y la promoción inicial del proyecto. Escenario 4, un embarazo o noticia familiar importante. Si la noticia es de índole familiar. La sorpresa y la alegría de los fans ante la posibilidad de verlos formando una familia. Cualquier detalle confirmado o rumoreado sobre el embarazo.
La discreción con la que han manejado su vida personal hasta ahora. Cómo esta noticia podría cambiar su enfoque profesional. Las felicitaciones y buenos deseos de la comunidad. La especulación sobre futuros proyectos y la vida familiar. Asterisco: para llegar a las 1600 palabras, deberíamos expandir cualquiera de estos escenarios de forma muy detallada. Por ejemplo, si fuera una ruptura, podríamos dedicar párrafos enteros a la influencia de las redes sociales en la propagación de la noticia y las reacciones. El análisis de los signos que los fans podrían haber pasado por alto. La comparación con rupturas anteriores de celebridades y cómo ésta se diferencia. Entrevistas ficticias con expertos en relaciones de celebridades o analistas de medios para dar profundidad. La exploración de los aspectos positivos y negativos de tener una relación pública. El impacto en sus seguidores más jóvenes y en la imagen que proyectan. El futuro de sus carreras individuales y la posibilidad de que trabajen con otras personas. La importancia de la privacidad y el derecho a la vida personal de las figuras públicas. Cómo los medios de comunicación manejan este tipo de noticias y las responsabilidades que conllevan. Las tendencias en la industria del entretenimiento turco y cómo esta noticia se alinea o rompe con ellas. La gratitud hacia sus fans por el apoyo continuo, independientemente de su situación personal. Independientemente del escenario exacto de la noticia impactante, el guión seguiría una estructura fluida, con transiciones suaves entre los diferentes puntos. Se utilizarían expresiones coloquiales y un lenguaje cercano para mantener la conexión con la audiencia. Por ejemplo, retomando la idea de una ruptura, podríamos seguir así. Ahora, amigos, vamos a desgranar esta noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos un poco helados. La información que ha salido a la luz el 29 de noviembre de 2025 sobre Hande y Kerem ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Hemos visto comentarios de todo tipo en redes sociales, desde mensajes de apoyo incondicional hasta declaraciones de profunda tristeza. Y es que, seamos sinceros, para muchos, Hande y Kerem no eran solo actores, eran una pareja que inspiraba, que transmitía una complicidad que traspasaba la pantalla. Verlos juntos en La luz de mi vida fue un regalo para la vista, y la química que desprendían era innegable. Por eso, la noticia de su separación, si es que esa es la verdadera dimensión de lo que está sucediendo, ha sido un golpe duro para muchos de sus seguidores. Las especulaciones, como era de esperar, han volado. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue un problema de agendas apretadas? ¿Una diferencia irreconciliable? ¿O quizás algo que simplemente no llegó a nuestros oídos? Los medios turcos, y no solo ellos, han estado a la caza de cualquier migaja de información. Hemos visto titulares que sugieren esto y aquello, pero hasta ahora, lo que tenemos es un panorama confuso, lleno de rumores y, sobre todo, de una gran expectativa por una declaración oficial, o al menos una confirmación más clara. Lo que sí es cierto es que la forma en que esta noticia ha impactado en sus fans es palpable. En nuestras plataformas hemos recibido una avalancha de mensajes. Muchos expresan su apoyo pidiendo respeto para la privacidad de Hande y Kerem en este momento, sea cual sea su situación. Otros, con el corazón roto, comparten sus recuerdos de la pareja, de los momentos icónicos que vivieron juntos, de la admiración que sentían por ellos. Y es que cuando una pareja de celebridades llega a calar tan hondo en el público, su vida personal, por mucho que intenten mantenerla al margen, termina por convertirse en un tema de conversación global. Es importante recordar, sin embargo, que detrás de los focos y de las cámaras, Hande y Kerem son personas. Tienen derecho a su espacio, a sus decisiones, y a vivir sus vidas como mejor consideren. Aunque como fans nos duela o nos sorprenda, debemos respetar su camino. La admiración por su talento como actores no tiene por qué verse empañada por su situación personal. Y hablando de talento, ¿qué significa esto para sus carreras? Ambos son profesionales de primer nivel, y esta noticia, sea cual sea su naturaleza, seguramente traerá consigo nuevos desafíos y oportunidades. Veremos a Hande enfocándose aún más en proyectos internacionales. ¿Continuará Kerem explorando nuevos géneros y formatos? ¿Podríamos llegar a verlos colaborar de nuevo en el futuro, quizás con una perspectiva diferente? Son preguntas que solo el tiempo responderá, pero la expectativa por sus próximos pasos es altísima. La influencia de las redes sociales en todo esto es, sin duda, un factor clave. La noticia se ha propagado a la velocidad de la luz, generando debates, teorías y un sinfín de opiniones.
Hemos visto a fans creando hilos de análisis, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más memorables, y expresando su apoyo de formas muy creativas. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores se une, reacciona y, a su manera, acompaña a sus ídolos en estos momentos, sean estos buenos o malos. Además, es un buen momento para reflexionar sobre la relación entre las celebridades y su público. La línea entre la vida pública y la privada se difumina constantemente, y noticias como esta nos recuerdan la importancia de ser conscientes de ello. El respeto, la empatía y el apoyo son fundamentales, sobre todo cuando se trata de personas reales que están pasando por situaciones que a menudo son complejas y personales. No olvidemos que la admiración por su trabajo es lo que nos une y eso, amigos, es un lazo que no se rompe fácilmente. En resumen, la noticia sobre Hande y Kerem del 29 de noviembre de 2025 ha sido un verdadero golpe de efecto, una que ha generado sorpresa, debate y una oleada de emociones entre sus seguidores. Hemos analizado las posibles implicaciones, las reacciones de la comunidad y la importancia de respetar su privacidad. Lo que está claro es que independientemente de los altibajos, su talento y su carisma siguen intactos, y seguiremos atentos a sus próximos pasos, tanto en lo profesional como en lo personal, siempre con el respeto que se merecen. Y así, después de desgranar esta noticia que ha dado tanto de qué hablar, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información intrigante y útil, y que les haya gustado nuestro análisis. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su presencia aquí es lo que nos da la energía para seguir creando. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Qué piensan que pudo haber sucedido? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad. Queremos crear un espacio de diálogo donde todos podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les animo encarecidamente a que den un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra creciente comunidad. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.